Arratsaldeón, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su cita semanal con el fútbol vizcaíno. Hoy tenemos preparada una edición muy especial dedicada al fútbol sala. Con 4 invitados de altura analizaremos la situación de este deporte en nuestro territorio histórico. Antes de presentarles, les recuerdo que ya estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. En Facebook nos pueden encontrar en www.facebook.com/Nuestro Fútbol Tele7, en Twitter estamos en @MD Nuestro Fútbol. No duden en visitarnos, en darle un me gusta o seguirnos y seguir la actualidad de nuestro fútbol también en las redes sociales. Como digo, hoy una edición especial dedicada al fútbol sala vizcaíno. Tenemos 4 invitados de auténtico lujo. El primero de ellos ha conquistado recientemente la Eurocopa con la selección española. 7 campeonatos de Europa para el combinado español, los 4 últimos de la mano de un bilbaíno como es José Venancio López. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Venancio, bienvenido. Y es raro verte por aquí, por tu casa, porque poco paras, ¿verdad?, por Vizcaya. Alguna vez que otra. Estoy viajando continuamente, pues, lógicamente, pues puedo disfrutar poquito de Bilbao. Yo creo que hay pocos deportistas o entrenadores vizcaínos con tu palmarés. 4 Eurocopas, 2 subcampeonatos del mundo. ¿Todo eso cómo se digiere? No, con absoluta normalidad, no es nada diferente. El próximo objetivo, me imagino que ese mundial y sacarse la espina, ¿no?, de poder conquistar también ese entorchado, ese tercer mundial para la española. Bueno, vamos pasito a pasito. Tenemos la clasificación contra Eslovenia, el playoff de clasificación como último paso, y ese es el objetivo que tenemos ahora. No pensamos más allá del playoff. Bueno, en tu etapa como entrenador dejaste huella en Santiago, en Segovia, pero uno no olvida tampoco sus raíces, ¿verdad? Porque dabas tus primeros pinitos, incluso en el fútbol 11 aquí en Vizcaya. Sí, lógicamente. Empecé hace ya muchos años a entrenar en el Colegio Escarcha Claret, de la mano de Luis Solar, que fue el que me propuso por primera vez entrenar cuando tenía 16 años. De esto han pasado ya muchos años y lógicamente, bueno, pues ese fue el principio. Muchas veces ni te planteas que te vas a dedicar profesionalmente a entrenar y, bueno, pues las circunstancias te acaban llevándote por este camino, ¿no? Nunca me lo planteé y al final el destino acaba llevándote a esta situación. Incluso la selección de Guatemala, ya por el 2003. Sí. Y luego ya desde 2007 en una selección española con la que has firmado unos números pues de auténtico récord. Creo que en 147 partidos, solo 2 derrotas, que me imagino son las finales de esos 2 mundiales. Sí, las 2... no, que va, porque la primera final perdimos a penaltis, se contabiliza como empate. Es cierto. Perdimos la final de Guatemala en la prórroga y perdimos la semifinal del Europeo de Amberes también en la prórroga. Además, en el tiempo reglamentario no hemos perdido ningún partido. ¿Hasta cuándo la andadura de Venancio López en la selección española? Ni yo mismo lo sé. Ni tampoco pierdes tus raíces cuando colaboras con clubes de la zona, por ejemplo, organizando clinics. En Ciervena te solemos ver también anualmente con los chavales. Sí, hombre, todo lo que sea colaborar con el fútbol sala y más en Vizcaya, pues lógicamente es parte de mi obligación, ¿no? Al final tenemos que intentar promocionarlo y todo lo que yo pueda hacer por promocionar el fútbol sala, pues hay que intentar hacerlo. Entonces, es nuestra obligación y además todo lo que esté en nuestra mano, pues mucho más. Hablando de Ciervena, un equipo enrachado, el líder del grupo segundo de la segunda división B, dirigido por Íñigo Martínez. Íñigo, muy buenas. Muy buenas. 10 triunfos consecutivos, el último ante la Urrera. Bueno, de momento todo bien encarrilado para que este equipo pueda luchar por el ascenso a plata. Sí, realmente nos está sorprendiendo a nosotros mismos el año que estamos haciendo. En verano cambiamos mucho la plantilla, cambiamos muchos jugadores que habían sido importantes durante los últimos años en el club. Rejuvenecimos la plantilla con gente que venía de clubes como Concepto, Santurchi, de la tercera división cántabra. Y bueno, realmente lo que estamos consiguiendo a día de hoy, sacando 7 puntos al segundo clasificado, 10 puntos al tercero y 10 victorias consecutivas, que nunca son fáciles de conseguir, pues creo que es para estar muy orgullosos, pero aún quedan 9 partidos, 27 puntos en juego y creo que tenemos que tener los pies en el suelo, seguir trabajando semana a semana. Y después del título de Liga también queda un playoff, por lo tanto todavía queda mucho camino, muy duro por recorrer y creo que tenemos que ser cautos y
bueno, ir poco a poco con las semanas trabajando. Bueno, luego analizaremos más en profundidad lo que es la situación de este deporte en Vizcaya. Aquí el dinero cuenta mucho y en Zierbena lo saben bien porque los últimos años 2 ascensos en la pista, pero frustrados en los despachos. ¿Hay miedo de que vuelva a suceder por tercera vez algo como esto? Realmente miedo, pues bueno, tampoco vamos a llamar miedo. Lo que hay es respeto a la situación, sabemos realmente que lo deportivo no es lo más importante. A día de hoy sabemos que llevamos, creo que son 8 o 10 años sin tener un equipo en la segunda categoría nacional en Vizcaya, principalmente por motivos económicos, porque tanto Zierbena como Guernica consiguieron el ascenso, también previamente Bilbo bajó por tema económico, por lo tanto considero que en Vizcaya a día de hoy lo más importante, aparte de lo deportivo, es ello. O sea, si conseguimos dar ese paso, estoy convencido de que un equipo podría estar mínimo en esa categoría. Bueno, en categoría masculina, los máximos referentes en Segunda División B son el Zierbena y el Santurtzi de nuestro próximo invitado, Asier Navarro. Muy buenas tardes, Arratsaldeón. Buenas tardes, Arratsaldeón. Bueno, vuestro desplazamiento más largo de la temporada, Castellón a Segorbe, y os volvéis con una derrota y bueno, un poquito molestos, ¿no? Con la actuación arbitral o ese ambiente tan, no hostil, pero sí muy cargado, ¿no? El que se vivió en esa pista castellonense. Sí, bueno, tampoco hicimos un gran partido nosotros, no estuvimos igual un poco a la altura de lo que el partido requería, pero bueno, sabíamos que iba a ser un desplazamiento duro, un partido muy difícil. Ellos han cambiado recientemente de entrenador y bueno, pues ahora han cambiado un poco la forma, juegan más agresivos arriba, más intensos y bueno, pues no estuvimos nosotros a la altura, también tuvimos un par de detalles que no nos gustaron, pero bueno, principalmente el equipo no rayó como estaba rayando últimamente y bueno, pues tuvimos una derrota por la mínima y bueno, pues a pensar en el siguiente partido. Digamos que clasificatoriamente hablando, Santurtzi está en una posición relativamente cómoda, porque tampoco deberías bajar la guardia, supongo, ¿no? De cara ya al tramo final de la temporada. No, estamos en mitad de tabla, en la 9ª posición y bueno, pues no nos podemos relajar porque al final los de atrás van apretando y bueno, pues con la mira en ese 6º puesto que todavía podemos pelear y con ambición, ¿por qué no?, de poder conseguirlo. Estamos a 5 puntos y todavía con enfrentamientos directos y bueno, pues a por ello vamos. Los 5 primeros ya se han marchado para adelante y bueno, pues nuestro objetivo ahora pues tiene que ser esa 6ª plaza. El Zierbena a día de hoy es el referente en cuanto a fútbol sala masculino se refiere. ¿La pelea del Santurtzi está un poquito años luz de lo de los galipos o...? Sí, bueno, al final el objetivo es totalmente distinto, las estructuras del club son totalmente distintas y bueno, nosotros estamos intentando hacer un crecimiento un poco más pausado, dando pasos más firmes, trabajando mucho la base. Contamos con 11 equipos y una escuela de fútbol sala donde trabajamos con niños pequeñitos y la idea del club es ir, pues eso, dando pasos pequeños pero firmes en esa base para al final poder contar con esa gente en el primer equipo. Actualmente contamos con 4 jugadores que han crecido desde pequeñitos en el equipo y bueno, pues con la carencia un poco de jugadores que tenemos actualmente en Vizcaya, pues lo que queremos es trabajar desde abajo para poder fortalecer el primer equipo y bueno, pues si año a año podemos ir rascándole un poquito al equipo que hoy lidera la clasificación, que es Zierbena, a ir acercándonos, pues oye, mejor que mejor. Y en categoría femenina, 2 principales referentes. En Segunda División, el Estilo Berrio y el Bilbo, de todo un ilustre como es José Andrés Muñoz. Muy buenas, José Andrés. Hola, Arratsaldeón. Bueno, hablar del Bilbo es hablar de José Andrés Muñoz. No, por Dios. No. Me refiero, vamos, porque cada vez que sacamos a colación el asunto Bilbo, bueno. José Andrés Muñoz. ¿Cuántos años lleva ya al pie del cañón José Andrés? No me gusta... Has perdido la cuenta. No me gusta recordar mi edad. Pero, bueno, ¿no? Yo entiendo que no es una cuestión de años, ¿no? Es una cuestión, sobre todo, de buscar tu propia felicidad, ¿no? En momentos que tienes libres para, en este caso, para el fútbol sala. Mientras me siga aportando esa felicidad, pues yo seguiré adelante, ¿no? Primero dirigiste a los chicos, ahora a las chicas, la temporada pasada en Primera División y ahora intentáis el retorno a la máxima categoría precisamente con un Ordicia que está ahí, bueno, pues pisando los talones y está ahí ese bonito enfrentamiento y además os enfrentáis dentro de un par de semanas.
Bueno, más que buscar el retorno a la primera división, tenemos entre comillas, el golpe lo tenemos muy cercano, ¿no? Fue un año muy duro y más que buscar el retorno, intentamos no perder, sobre todo, la ilusión, ¿no? De este grupo de chicas que también se va haciendo mayor y que cuesta mantenerla, ¿no? Entonces también es cierto que la ilusión muchas veces la refuerzas compitiendo bien y estando. Los resultados en ese sentido siempre son importantes, ¿no? No son definitivos, pero son importantes. Entonces, al final, intentamos eso. Estamos teniendo una temporada, yo creo, bastante regular, ¿no? Pero sí es cierto que hemos mantenido una plantilla que para esta competición pues es competitiva, ¿no? Y así lo está demostrando. Entonces, bueno, hemos conseguido resultados y estamos en la pelea, ¿no? Bueno, estos son nuestros 4 invitados de esta semana. Vamos a comenzar a desgranar nuestros contenidos. Hoy con la visita del seleccionador de España, Venancio López, bilbaíno, vizcaíno, con mucha honra, seguramente, además llevando con orgullo, ¿no?, el nombre de tu territorio. Porque, por desgracia, a día de hoy en la élite es difícil ver a vizcaínos en el fútbol sala. Bueno, alguno hay. Si es verdad que yo soy muy bilbaíno, soy de Bilbao. Siempre la gente cuando me pregunta ¿de dónde eres? Le dices que soy de Bilbao, pero ¿de dónde? Y le digo que soy del centro, ¿no? Entonces, que soy muy bilbaíno. Vamos a recordar en imágenes algunos de los momentos de vuestra celebración tras conquistar la 4ª Eurocopa, desde que tú eres el seleccionador de España, de la mano del canal oficial de la selección española. Momentos bonitos, pero detrás de todo esto hay mucho trabajo, porque no olvidemos que llegabais con bajas importantes, Aicardo, Fernandao y compañía. Sí, pero al final, cuando tienes una competición de alto nivel como es esta, es decir, acordarte de las bajas no sirve para nada, sino incluso puede ser negativo. Lo que transmites al grupo es victimismo. En ningún caso hemos hablado de bajas, ni lo hemos planteado. Y cuando todo el mundo nos preguntaba por lo mismo continuamente durante la preparación, lo que hemos dicho es que hay otros jugadores del mismo nivel de los que se han lesionado, y en ese sentido está claro que por encima de los jugadores, de las individualidades de cada jugador, está el equipo, y eso es lo que hemos conseguido, hacer un equipo que es lo que al final te lleva al éxito. Bueno, casi había una convocatoria que en los últimos años uno se sabía de carrerilla, y en esta Eurocopa se ha demostrado pues que también hay relevo generacional, porque al final ningún jugador es eterno. Sí, pero en este caso y en otros casos anteriores siempre hablamos del tópico, del relevo generacional. ¿Cómo es el relevo generacional? La selección normalmente eso no ocurre. Van saliendo jugadores progresivamente, pero lentamente, es decir, una temporada lo deja uno, otra temporada lo deja otro, van entrando otros jugadores, trabajamos aproximadamente 20, 22, 24 jugadores, y en ese sentido siempre se mantiene la columna vertebral, el bloque importante. Entonces tampoco hay cambios. Lo que sí es verdad que si nos acordamos del año 2000, que ganamos el primer mundial, hasta ahora han pasado 16 años y evidentemente no hay ninguno de esos jugadores. Lógicamente tiene que haber un relevo, pero eso pasa en todos los equipos y en todos los grupos deportivos. De todo este periplo por Serbia, ¿con cuál te quedarías? Fuera parte de estas celebraciones, porque injustamente se puede decir, qué fácil ha sido la final, pero igual... No, la facilidad al final existe. Como yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eso es cuando estás preparando un examen, has estudiado, lo llevas al día y encima tienes la seguridad de que lo dominas, vas con absoluta tranquilidad al examen y seguro no solo apruebas, sino sacas buena nota. Es lo que ha ocurrido en este caso. Hemos trabajado mucho en la preparación, y cuando hay trabajo, hay confianza en lo que se hace, hay seguridad, y eso es lo que te lleva a jugar a este nivel, la confianza que tienen los jugadores en lo que se está haciendo. Bueno, casi una década al frente del combinado nacional. ¿Cuántos partidos visiona Venancio en persona y cuántos en vídeo durante una semana? ¿Cuántos partidos tiene que ver un seleccionador por semana? Alguno que otro. Más de uno y dos, ¿verdad? Normalmente suelo ver siempre alguno en directo de la primera división masculina este año, porque antes veía alguno de la primera división masculina y alguno de la primera división femenina. Este año ya tenemos a seleccionadora en el equipo femenino, con lo cual he delegado esa responsabilidad, porque al final no puedes llegar a todo.
pero hasta el año pasado veía todos los partidos de la primera división masculina y todos los partidos de la primera división femenina. Los que no veo en directo, que normalmente veo 1 o 2, los veo en vídeo durante la semana, pero no solo eso, partidos de selecciones, incluso selecciones territoriales cuando hay también veo partidos, es decir, si te pones a contarlos, seguro que son muchos. Con razón paras poco por Bilbao durante un año. No, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Verlos en vicio los podemos ver sin viajar, ¿no? Podría estar en Bilbao, lo que sí es verdad que aparte hay otras muchas cosas que hacer. Doy cursos de entrenadores en todas las territoriales, en UEFA, en FIFA, tenemos reuniones de trabajo, tema administrativo que también tenemos que hacer en la federación y otras obligaciones sociales que son inherentes al puesto de seleccionador. El sueño de Venancio, de cualquier amante del fútbol sala vizcaíno, sería ver a un jugador en la absoluta. Está Geray como máximo exponente, ¿no?, de nuestro fútbol sala. Tenemos uno, ¿no? Hemos tenido otro, Rafa Guadix, y ya ha estado Geray en junio del año pasado, o sea que, bueno, pues... Me refiero a eso, verle con continuidad. Ha llegado... Pero bueno, lo primero y lo que podemos hablar es de que hemos tenido un vizcaíno en la selección, o tenemos un vizcaíno que ha estado hace poquito en la selección. Eso es importante, ¿no? Es decir, hay otras provincias que no pueden decir lo mismo. Por lo tanto, algo bien se estará haciendo en Vizcaya. A colación de este asunto, voy a lanzar una cuestión que puede resultar ambigua, pero que podemos matizar. ¿Cuál es la salud real de nuestro fútbol sala? Hay que separar, por un lado, estructuras deportivas y, por otro, evidentemente, la cuestión monetaria que hablábamos antes con Íñigo. Tenemos 2 equipos en categoría masculina en Segunda División B, como máximos exponentes, 2 en categoría femenina en Segunda División. A vosotros, ¿esto os parece buenos datos? ¿Se podría mejorar? ¿El dinero es el principal obstáculo? Voy a lanzar por este lado de la tertulia mejorable todo. Debate. Todo se puede mejorar. Realmente no podemos decir que estemos en una situación ideal, pero creo que sí que estamos poco a poco mejorando las cosas. Evidentemente creo que el número de fichas en cuanto a jugadores y jugadoras en edades escolares cada vez va más, en categorías juveniles igual. Entonces, bueno, creo que por la base se están haciendo cositas, creo que poco a poco va creciendo. Podemos mejorarlo, evidentemente, pero creo que el fútbol sala vizcaíno ha estado peor que de lo que está ahora mismo. Quizás donde mayor déficit tengamos es en tener un referente. A día de hoy nos falta un equipo en primera o segunda categoría nacional en el caso de los chicos, y en ese sentido pues sí que tenemos que dar un paso adelante, pero como decías, el mayor hándicap yo creo que es el tema económico, porque al final sin eso... Nos tenemos que remontar, José Andrés, a una década. En el tiempo atrás, 2005-2006, cuando de tu mano precisamente jugabais en la máxima categoría, pero no se conseguía mantener la misma. De hecho, al año siguiente, en una agónica eliminatoria a 5 partidos con el Valencia, en penaltis os quedáis fuera de retornar, y fue, digamos, el último atisbo, ¿no?, de poder ver a un equipo vizcaíno, y además en este caso de Bilbao, entre los mejores. Sí, yo creo que quizás fueron unos años en los que quizás hubo demasiada preocupación en mantener esa referencia y menos en mejorar igual estructuras, ¿no?, de cara a la base. Lo que sí es cierto es que hoy tampoco la base yo no la veo en concreto en una situación buena, y me explico. A los clubes se les está exigiendo a sus entrenadores titulaciones, bueno, todo eso tiene un costo. Y los clubes están pelados. Entonces, si queremos formar, hay que formarles en condiciones. Si formar en condiciones, hay que tener entrenadores preparados. Entrenadores preparados cuestan dinero, y los clubes no tienen ese dinero. Entonces, yo ahora mismo la situación para mí es real de cómo conseguir, que sería lo ideal, ¿no?, que los clubes, que no hay muchos en Vizcaya, que trabajan la base, como esa base requiere un mejor trabajo, cómo conseguir que eso se produzca.
Yo ahora mismo, en la actualidad, no lo veo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí no soy positivo. Desgraciadamente no soy positivo. Que luego si hubiese una referencia, eso, efectivamente, igual económicamente esa referencia conseguiría y repercutiría, y si se haría bien, se podría incluir en la base, y, pues fenómeno, ¿no? Pero al final, la utopía es que, y hoy en día los clubs que pueden ser una referencia para conseguir jugar en competiciones superiores, pues desgraciadamente tienen que fichar. Y el fichar, pues ya te cambia todo, ¿no? Ahora que hablamos de base y teniendo en cuenta que los logros de la selección española están ahí, ¿eso ayuda a los chavales a que se decanten por el fútbol sala como práctica deportiva? ¿Tiene el mismo impacto que el fútbol 11 Ni mucho menos. o el fenómeno de la NBA en baloncesto, o estamos hablando todavía de años luz de distancia? Años luz, y en concreto aquí más, porque inclusive yo entiendo que desde propias federaciones al fútbol sala no se le valora igual que al fútbol. Entonces, como eso existe, y va a existir, yo creo, no sé, aquí por lo menos en Vizcaya, ¿no?, en el País Vasco, es una realidad, porque yo lo he vivido prácticamente toda mi vida que he estado con el fútbol sala, pues la juventud tampoco. Eso es lo que veo. Asier, vosotros que trabajáis también la base ahí en Santurtzi, ¿eres un poquito más positivo? ¿También compartes la visión de tus compañeros? Hombre, yo estoy de acuerdo con ellos. Al final no dejamos de ser el hermano pequeño del fútbol. Y bueno, nosotros intentamos trabajar a los críos desde muy pequeñitos. Lo que pasa también es que en nuestro ambiente, en nuestra localidad, yo estoy ahora en Santurtzi, hay mucho equipo de fútbol y bueno, pues el crío cuando empieza a destacar un poco, pues ya vienen los equipos a llevárselo y bueno, pues tienes que trabajarlo desde muy pequeño, dándole muchos valores añadidos de este deporte para que cuando llegue el equipo de fútbol 11 para llevárselo, pues el crío prefiera quedarse. Entonces, bueno, pues es un trabajo interno nuestro en Santurce y entiendo que interno en cada uno de los equipos, porque entiendo que en otros clubs pasará lo mismo. Tú cuando dejabas estas tierras, Venancio, ¿qué salud gozaba el fútbol sala aquí? Estaba empezando prácticamente empezando, es que es totalmente diferente. Han cambiado muchas cosas. Prácticamente cuando yo me iba aquí, el fútbol sala era prácticamente amateur en todos los aspectos, incluso hasta nos costaba dinero jugar. Han cambiado las cosas por completo. Sí que es verdad que a raíz de ahí hubo varios clubs que impulsaron el fútbol sala. El Bilbo llegó a la División de Honor, pero yo creo que llegó en el peor momento, porque justo llegó en la temporada 2005, es cuando la situación económica era más boyante en España. Todos los clubs tenían presupuestos altísimos, con lo cual el poder competir a un equipo recién ascendido con equipos ya con mucha tradición era muy difícil y necesitabas mucho dinero. Quizá si eso hubiese pasado ahora, pues hubiese sido mucho más fácil poder haber mantenido el equipo. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú llegas a la máxima categoría y no tienes la posibilidad de mantener el equipo, solo estás un año, pues al final toda esa ilusión que se crea poco a poco se va desvaneciendo, ¿no? Todo eso que puede influir en los niños, en la base, esa referencia, pues la perdimos en ese momento. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahora hay que tener paciencia para ir recuperando todo eso. No sé si las comparaciones son odiosas, pero por ejemplo en tu etapa en Santiago, en Segovia, claro, lo que se vivía allí en las gradas igual no es comparable a lo que hemos vivido aquí, nunca en ningún pabellón, ¿no? Sí, evidentemente Segovia ya tenía muchísima tradición de muchos años, incluso la sigue teniendo a pesar de tener equipo en segunda división, porque hay cultura de fútbol sala. Es decir, hablamos, ¿qué pasa en Vizcaya? Hay cultura de fútbol, el Atleti lógicamente al final eclipsa todo lo demás, entonces tenemos ese hándicap y es más complicado. En Segovia al final la referencia es Segovia Futsal, es el equipo de fútbol sala, porque hay esa cultura desde hace muchísimos años, entonces siempre es más fácil. En Santiago, cuando llegué, tuvimos la suerte de que el Compos estaba en una situación complicada, a punto de desaparecer, incluso jugando en preferente,
Y también es verdad que cuando yo llegué a Santiago no había absolutamente nada, nada más que el primer equipo que acababa, ya era la segunda temporada que jugaba en la división de honor antigua, la primera división actual. Creamos toda la estructura y fruto de todo eso, pues ahora se puede mantener en la primera división con jugadores de la cantera y con un presupuesto mucho más bajo que la mayoría de los equipos, ¿no? Fruto de que se trabajó la cantera, pero eso te lo da también la situación coyuntural y sobre todo la situación cultural de cada sitio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con esto? Pues que tenemos que entender de que si no trabajamos la base es muy difícil sacar jugadores. Y ese es yo creo que el proyecto que tienen ahora los clubes más importantes en Vizcaya. Y cuanto antes empieces con los niños, antes les formas. ¿Qué ocurre? Que evidentemente se van a ir al fútbol un porcentaje muy alto, pero con eso cuentas. Si no empiezas a trabajar pronto, pues al final tampoco vas a tener jugadores. Al final hay que tener claro que somos una parte importante en la formación de los jugadores de fútbol y es una herramienta fantástica para la formación del fútbol. Y el fútbol no nos tiene que ver como una competencia, sino como una ayuda, porque al final lo que hacemos es ayudarles. Entonces, también desde ese punto de vista, el fútbol y los clubes de fútbol nos tienen que ver como alguien que les va a ayudar y en ese sentido también nos tienen que intentar facilitar también nuestro trabajo, no dificultárnoslo, porque también se lo están dificultando ellos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que saber que eso va a pasar y que si empezamos a trabajar con 100 jugadores y al final 50 se van al fútbol, bueno, pues nos quedan otros 50 que tenemos que seguir trabajando con ellos y por lo menos van a ser formados en el fútbol sala desde abajo y muchos de ellos al final cuando maman y tienen la cultura del fútbol sala, pues al final acaban quedándose en el fútbol sala. Hay casos particulares, por ejemplo, de futbolistas de fútbol 11 que pasan a fútbol sala, que se reciclan un poquito. A la inversa también ha solido ocurrir. ¿Qué es lo más habitual? Digo, porque Íñigo, vosotros tenéis a uno de vuestros jugadores procedía del fútbol 11. Sí, Adrián Jimeno. Este año le fichábamos del fútbol 11. Tan solo había tenido una experiencia previa en fútbol sala. Había jugado incluso en la primera división griega, en el Ari de Salónica. La verdad que era un chico que el fútbol sala, la evidencia que tenía con el fútbol sala, básicamente era los maratones de verano, en torneos de fiestas, etcétera. Teníamos buenas referencias en cuanto que entendíamos que era un jugador que a pesar de haber jugado toda la vida a fútbol tenía unas condiciones que podían adaptarse bien a la cancha de fútbol sala y bueno, y con el paso de las semanas, de los meses de trabajo, así se está comprobando que ha sido un acierto ficharle, a pesar de que tenga 31 años. Él está muy a gusto, muy adaptado al equipo. Ha conseguido entender lo que es el juego de fútbol sala, la táctica de fútbol sala específica y en ese sentido creo que sí que tanto en un sentido como en otro se puede conseguir. Tenemos otro jugador que también, aun siendo mucho más joven, es uno de los referentes del equipo a día de hoy, como es David Barbero, que le fichamos siendo senior de primer año, habiendo jugado siempre en categorías inferiores en fútbol 11 y lo mismo por su tipo de característica como jugador, por su inteligencia en el campo, etcétera, pues bueno, es un jugador que ya en la primera temporada se adaptó muy rápido al fútbol sala y a día de hoy es un jugador referente en nuestra categoría y un jugador a tener muy en cuenta en el futuro. Al final la diferencia principal radica más en la cuestión táctica, ¿no? La técnica al final es algo que ya traen de serie. ¿Cuántos defectos hay que pulir cuando un jugador te viene de fútbol 11? Es que, como te decía, también cuando viene un jugador de fútbol 11 tienes que saber qué jugador de fútbol 11 viene a jugar a fútbol sala. No es lo mismo un jugador con unas características, un central, por ejemplo, a un jugador que juega de interior. Eso es. Realmente cada jugador tiene su posición específica, su técnica específica en fútbol y unas posiciones, un tipo de jugador es más adaptable al fútbol sala y otro menos. Y al revés exactamente lo mismo. Un jugador X de fútbol sala es más adaptable al fútbol que otro. En ese sentido, la táctica es muy diferente. Evidentemente, los fundamentos hay algunos que son similares, pero lo que son los sistemas de juego y la relación entre compañeros es muy diferente al fútbol. Y la técnica también en algunos casos también es diferente. O sea, realmente hay muchas cosas que son diferentes. Pero se juega con el balón en los pies, el jugador que es hábil con el balón en los pies se adapta rápidamente de un sitio al otro. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas en común, pero también cosas que se diferencian un deporte de otro.
Bueno, en tu caso, volvías al Ciervena después de una experiencia en la primera división femenina, en Murcia, y lo que hemos comentado en la presentación, ha habido un relevo, esta vez sí generacional, en un Ciervena, bueno, en el que ya no están ni los José Mari, ni los Robert, ni los Pavesio, pero ese relevo está respondiendo a las mil maravillas, líderes con solvencia, y sobre todo hay una competición que es vuestra favorita, ¿no? La Copa, otra vez, disputabais una ronda contra uno de los equipos de élite, como es el Rivera Navarra, un equipo con internacionales, y si te parece lo recordamos ahora en imágenes. Era vuestro cuarto enfrentamiento contra un primera en vuestros poco más de 10 años de vida, ¿no? En la Copa. Sí, si no recuerdo Manacor, mal. Peñíscola, Rivera Navarra en 2 ocasiones. Y Azcar Lugo. Y Azcar Lugo, exacto. 5. Sí, la verdad es que la Copa es una competición que al Ciervena en concreto le da la posibilidad de jugar 1 o 2 partidos al año contra un equipo de máxima categoría, siempre que pases la ronda previa y te hayas clasificado la temporada anterior en la clasificación regular de liga. Y creo que para el fútbol sala vizcaíno también son unos días bonitos porque, pues bueno, como estábamos comentando anteriormente, tienes la posibilidad de revivir situaciones que has vivido anteriormente con Bilbo, etcétera, en la máxima categoría, y que por desgracia en Vizcaya durante los últimos años no estamos pudiendo vivir más que de momentos puntuales como estos. Sí que es verdad que el club apuesta muy fuerte por esta competición, para el club es muy importante, y lo que está claro es que el equipo ha competido, siempre que ha jugado en Copa ha competido con esos equipos. Realmente son equipos de máxima categoría que muchas veces en estos partidos ante equipos de segunda B pues no juegan con todo su potencial, que traen bajas, que la motivación no es la misma en el hecho de jugar contra un equipo de segunda B que el hecho de jugar un segunda B contra un primera. Realmente hay muchos matices que hacer a ese hecho de competir tú a tú con ese tipo de equipos, pero creo que es importante el hecho de que sigan viniendo equipos de primera división a Vizcaya, al menos aunque sea una vez al año. Bueno, hay que recordar aquella edición en la que rozasteis los cuartos de final, os eliminó el Manacor, previamente habíais eliminado al Peñíscola. Fue un año en el que siempre se repetía, a ver si cae el gordo, cae el Inter Movistar, cae el Barcelona. Bueno, ese es el último deseo, ¿no? Ya que de una vez por todas toque uno de los gordos, que igual obligaría incluso a llevarse el partido, no sé si a Miribilla o alguna pista más grande. Por ejemplo, hace 2 años, contra Peñíscola ganamos a los penaltis. Sí, lo recuerdo. Posteriormente jugamos contra Manacor, el actual Palma Futsal, un gran equipo, y estuvimos en la última jugada, estuvimos a punto de forzar la prórroga. En la última jugada el portero de Manacor hizo una gran parada de segundo palo y nos privó de una nueva prórroga, y casualidades de la vida, pues el Manacor la siguiente eliminatoria jugó contra el Fútbol Club Barcelona. En el sorteo le tocó, que era un poquito lo que estábamos buscando, que nos tocase alguno de los grandes, de esos grandes equipos que al aficionado siempre le llaman más. En poco más de 10 años de vida, digamos que el crecimiento de Ciervena ha sido meteórico, también con viejos rockeros en sus filas, muchos de ellos con pasado en el Bilbo de José Andrés, y ya hemos comentado la espinita de 2 ascensos que se han conseguido de manera deportiva sobre la pista, pero que los despachos no se han podido consumar. El club creció en categorías regionales hasta la antigua Nacional A, que es la actual segunda división B. Creció prácticamente a ascenso por año, con unas plantillas muy buenas para las categorías en las que competía, con gente experimentada, con gente como Robert, que ya jugaba en el equipo prácticamente desde el primer año en Nacional A, con posteriormente el fichaje de Pavesio, de Pedro, José Mari, Abel Macías, que todavía sigue con nosotros. Sigue Abel, sí. Pero bueno, muchos jugadores han sido históricos en el fútbol sala vasco y de la zona norte, y bueno, creo que actualmente estamos en un momento diferente. Desde hace 3-4 años hemos empezado a apostar por progresivamente ir sacando equipos de base. Sí. Inicialmente sacó un equipo juvenil, el cual costó mucho que fuese creciendo. El año pasado se tomó ya la decisión de apostar por un equipo juvenil en División de Honor Juvenil, en la nueva categoría, y este año hemos empezado con un equipo en categoría cadete. Tenemos el hándicap de ser una localidad de tan solo 1000 habitantes, lo cual hace que todos los jugadores de esos equipos tengan que venir de localidades del entorno, ya que en el pueblo pues hay muy poquitos niños, y bueno, como estamos comentando, al final el fútbol sala tampoco es la primera opción deportiva de los niños en nuestro territorio, y pues bueno, alguno de los que pueda estar en edad de jugar en los equipos de juvenil o cadete, pues posiblemente estén en equipos de fútbol y sea
se ha complicado tenerles. Pero bueno, sabemos que tenemos la dificultad, pero a nivel de club tenemos otras fortalezas y intentamos explotarlas, y a día de hoy pues bueno, es orgulloso ver que este año hemos tenido 3 jugadores con la selección de Euskadi juvenil, hemos tenido otros 3, aunque uno al final no pudo ir, con la selección de Euskadi cadete, y bueno, en eso trabajamos. Tenemos la fortuna también de estar cerca de Castrurdiales, que aunque no sea Vizcaya, pues bueno, es una localidad que a nosotros nos pilla mucho más cerca que Bilbao, por ejemplo. De ahí se pueden pescar también buenos jugadores, Y, bueno, porque pues Castro ha sido una plaza también muy importante para el fútbol sala del norte. Entonces, pues bueno, tenemos la suerte de que en base tenemos muchos jugadores de Castro, algunos de la zona de la margen izquierda y algunos de la zona de Bilbao. Entonces, pues bueno, tenemos un poquito un mix, pero sí que es cierto que hay que ser justos, que tenemos mucha gente de la zona de Castro pues, por cercanía realmente. Así es, en el Santurtzi tenemos una base por debajo francamente importante. Yo creo que es el corazón al final del club. Sí, al final nosotros somos conscientes de que a día de hoy pues bueno, no podemos surtirnos de todos jugadores vizcaínos como antaño había, y bueno, pues intentamos trabajarlo, y hasta que puedan subir los chavales de la base, bueno, pues contamos con, pues como ha dicho Íñigo, con algún jugador vizcaíno y con gente de alrededor. Y bueno, pues como ya te he dicho, tenemos ahora actualmente 4 jugadores que han sido crecidos desde alevines en el club, y bueno, pues intentar ir formando poco a poco para poder surtir al primer equipo, porque a día de hoy pues es inviable poder traer gente de fuera. Vamos a ver algunas imágenes, en algunos casos del recuerdo del Santurtzi, un equipo que su equipo senior está en segunda división B, lo que te comentaba al principio, es igual ahora mismo el techo del club. Pensar en otras cotas sería algo descabellado. Nosotros intentamos trabajar, como te he dicho antes, tenemos un crecimiento lento, intentamos hacer un crecimiento lento pero firme, porque sí que la idea del club es en un futuro poder intentar dar ese paso. Entonces, a día de hoy económicamente es inviable para nosotros, y entonces bueno, estamos intentando trabajar en fortalecer esa estructura de base para el día de mañana pues sí poder dar ese paso adelante. ¿Qué pasa? Pues que es difícil. Bueno, ahora actualmente sí que estamos dentro de un proceso de gestión deportiva que tiene el gobierno vasco, que es el IRUK, para poder, como te he dicho antes, fortalecer todos los procesos internos del club y bueno, pues primar ese crecimiento o esa formación del jugador joven para que vea que es factible llegar arriba y competir. Y luego ya, bueno, pues dar el paso a una categoría superior, pues al final solo es un equipo el que actualmente lo puede hacer, que es el campeón de la liga regular. Luego tiene que jugar un playoff, y eso, bueno, pues eso sí que es bonito, sí que es un objetivo, pero sí un objetivo a largo plazo. Un club vecino como es el Ciervena puede cerrar el paso muchas veces a la captación de algunos jugadores, o incluso jugadores que han salido de vuestro club pues se vean seducidos, ¿no?, por las aspiraciones del Ciervena. Claro, es lógico, al final, quieras que no, aunque estemos en la misma categoría, es el club un poco que ejerce ahora de referencia en Vizcaya, y el club en que todo jugador joven pues aspira a poder llegar a jugar, y nosotros contamos con eso, con que al final todo jugador vizcaíno bueno va a acabar en Ciervena, y nosotros intentamos que, bueno, por lo menos lo que trabajamos nosotros, que se pueda quedar en casa, y bueno, si al final ocurre la opción de que pueda mejorar, pues no hay ningún problema, se le concede la opción de que pueda mejorar, pero bueno, contamos con ese hándicap entre comillas, pero que un hándicap bonito, porque al final, bueno, es competencia sana entre los dos clubes. En el caso del fútbol sala femenino, José Andrés, igual ahí es más complicado encontrar una base que favorezca una competencia, ¿no?, con las ahora componentes del primer equipo. No, es que aquí no hay competiciones. Partiendo de esa base. Claro. Hay competiciones, se cuenta con una territorial que no aporta deportivamente prácticamente nada, o muy poquito, porque en concreto además los clubes del fútbol sala femenino en territorial trabajan muy poquito, prácticamente nada.
ves que no salen jugadoras y esto se hace muy difícil, ¿no? El futsal femenino aquí no está funcionando, tampoco yo creo que desde la federación se está intentando hacer que de alguna forma los clubs se vuelquen un poquito más sobre ello, ¿vale? Entonces, lógicamente, al final, el conseguir jugadoras, como en nuestro caso, que te compitan, aunque sea en una segunda división, que no se parece ni mucho menos a la masculina, ¿no? Pero que, bueno, que tiene su dificultad, pues a veces te hace salir un poco fuera de aquí, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, yo tengo jugadoras alavesas y cántabras, ¿no? Que vienen a entrenar los días de entrenamiento, hacen su esfuerzo, porque hacen mucho esfuerzo, porque el fútbol sala femenino además no está correspondido como en ese sentido como el masculino, y sobre todo el mayor problema de todo esto es que no, por detrás no te vienen empujando y creando una competencia que al final es muy importante para que tus propias jugadoras, las que están en vigor, tiren del carro, ¿no? Y sobre todo se mejoren ellas mismas. Entonces, aquí en Vizcaya, en ese sentido, así como vas a comunidades, Andalucía, Galicia, Madrid, que hay muchas competiciones federadas de futsal femenino, pues aquí no lo hay. Entonces, si no fomentamos eso, las cosas no salen porque sí, salen si se trabajan, y no se está haciendo un esfuerzo para trabajarlas. En este caso hablo del futsal femenino, ¿no? Futsal femenino. En el masculino cuesta, y cuesta después de muchos golpetazos, pero ya en el femenino no te quiero contar. Vamos a ver unas imágenes que corresponden a vuestro ascenso, vuestra eliminatoria de ascenso contra el UCAM de Murcia hace 2 temporadas. Correcto. Claro, estamos hablando de una asistencia media a vuestro pabellón. Si hablamos de 100 personas es en un partido grande. Es que partimos de esa base, ¿no? De que van a verla prácticamente amigos, familiares. Los chicos tampoco el panorama mejora mucho. Vamos a ver, antes estábamos hablando de, cuando estaba comentando Íñigo, ¿no? De los tiempos aquellos del Bilbo, pues es una pena porque hemos tenido un equipo en primera división femenina la temporada pasada y no lo hemos aprovechado. Yo no tengo claro que quizás el concepto que se crea la gente fuera del entorno, ¿vale? Se crean unos conceptos totalmente equívocos, pero bueno, se los crean, ¿no? Y hace que efectivamente la presencia de público no sea como los chicos. Lo puedo entender. Pero es que nosotros el año pasado en primera división teníamos la misma gente viniendo a la casilla en los partidos que este año. Y era una primera división. Eso al final demuestra un poco lo que mueve el fútbol sala, ¿no? Entonces, pues el año pasado, de una forma o de otra, pues fue una pena, ¿no? Fue una pena porque eso, quieras o no, a las propias jugadoras les incide negativamente, ¿no? Ellas no ven ese paso que han dado, claro, no lo ven correspondido de ninguna de las formas. Ni correspondido a nivel coyuntural, ni correspondido a nivel social. Es que en algunos casos es desolador el panorama, hablamos igual de 20 personas, 30 personas, y eso es duro. Para una categoría además que estamos hablando, bueno, a día de hoy una segunda división nacional y el año pasado hablamos de una primera división, la élite. Efectivamente. Con un presupuesto que no es que ya el simple hecho de jugar, el simple hecho de viajar, que no es ninguna broma, y con unos esfuerzos terribles por parte de todo el mundo que componíamos el equipo y al final pues, la respuesta social y no social, de gente que igual en un momento dado a través de estamentos podía pues bueno, ¿no? Hacer que sea un poco más el tema un poquito más serio. Yo también creo que los medios de comunicación tenemos que hacer autocrítica al respecto. Habéis sacado antes a colación el asunto Atlético, aquí Atlético y Bilbao Basket, y especialmente el fútbol, ya segunda división B, acaparan muchísima atención y también yo creo que también puede ser parte un poquito, ¿no? de esta tesitura, bueno, de este problema, mejor dicho. El club, aún, en este caso el Bilbo, aún teniendo esas dificultades, siempre todos los años ha intentado, entre comillas, invertir en ese sentido de empresas, ¿sabéis que es así? Sí. ¿Vale? Las crónicas de cada jornada, las previas, siempre llegan a las redacciones, en ese sentido, chapó. Y estaríamos dispuestos a lo que haga falta en ese sentido, todo por hacernos ver con un poco más de dignidad, ¿no? Tú, Íñigo, entrenaste al Murcia, al Roldán, la temporada pasada, bueno, de hecho coincidiste con José Andrés en los enfrentamientos en la máxima categoría. Sí. Allí, ¿cómo es la situación del fútbol sala femenino? ¿Qué viviste tú allí en Murcia? Porque realmente el panorama que nos ha presentado José Andrés, en cuanto a Vizcaya se refiere, es absolutamente desolador. Ahí abajo, ¿cómo...? Yo viajaba a Murcia un poquito, pues conociendo prácticamente solo el femenino, lo que había en Vizcaya, porque realmente para mí era mi primera experiencia en el femenino.
no había visto más que un poco aquí en Vizcaya y tampoco mucho, y para mí era un poco una pequeña aventura. Y realmente lo que allí me encontré sí que fue diferente a lo que hay en Vizcaya, en el sentido de desde la base había categorías desde infantiles hacia arriba en todas las categorías, había liga, los clubes no había muchos, pero los clubes que trabajaban bastante bien desde infantiles, y bueno, al final eso se veía reflejado en que había muchas jugadoras que habían salido de las bases de los clubes que estaban jugando ya en segunda división, y incluso en nuestro club, el club de cantera, Roldán, la mayoría de las jugadoras eran salidas de la cantera. Por lo tanto, sí que lo que dice Andrés, que en Vizcaya falta, allí sí que se veía. UCAM, que es el equipo con el que jugó el playoff el Bilbo, es un equipo que lleva varios años intentando jugar en Primera División, un equipo que fue histórico en Primera División hace unos años, sí. y que también trabaja la cantera, que tenía el año pasado tenía un equipo infantil muy bien trabajado. Realmente se ve que hay un trabajo por abajo. También es cierto, en el hecho de los aficionados, del seguimiento, nosotros tenemos la suerte, quitando algún partido, que al final, como todo, coincide con otras actividades, otros partidos en la televisión, que baja la asistencia, nosotros tenemos una asistencia superior. Pero allí en Roldán teníamos una asistencia superior a 450 espectadores por partido. Realmente, por ejemplo, cuando jugaron ellas allí fue uno de los partidos con menos asistencia, y yo creo que estábamos rondando los 300 espectadores. Sí, fácilmente, sí. Y realmente eso, encima de un pabellón, el nuestro era relativamente pequeño, un pabellón para 500, 600 personas, pues realmente verlo lleno da otra imagen del deporte, da otra cosa. Entonces, sí que entiendo que el hecho de ver a la Casilla con 100 personas, 150 personas en Primera División, para ellas mismas, las chicas, pues entre comillas sí que es un poco desolador, en el sentido de joder, no nos apoyan, no están con nosotros, parece que hemos llegado a lo máximo que podemos aspirar a nivel de categoría, y que no nos rodean, y eso sí que me parece frustrante, entre comillas. Nosotros en Ciervan este año, lo mismo, tenemos partidos de 150 personas y otros de 350, 400 personas, en función del rival. Pero sí que creo que en Vizcaya, de todas formas, sí que creo que hay afición al fútbol sala, porque, bueno, Bilbo lo demostró el año que estuvo en División de Honor, con unas asistencias de 2.000, 3.000, 4.000 personas en algunos partidos concretos. Si venía el Pozo, Murcia, exacto, Inter, era... Que en muchos pabellones de la Primera División tampoco es habitual encontrarlo. Recuerdo los postpartidos, José Andrés, de aquella etapa en Primera División. Bueno, más micrófonos no habrás visto juntos en tu vida, ¿no? Sí, bueno, siempre todas las semanas, fue toda una experiencia aquello. Todas las semanas tenías la previa, tenías el postpartido, pues bueno, eso es bonito. Y al final, todo lo que en la competición te llama la atención y bueno, pues te anima, y es muy bonito, es lo que falta, ¿eh? Eso falta, y quieras o no, yo lo he vivido, ¿no? En el Bilbo, y salías de entrenamientos y había siempre algún chavalito que le pedía una camiseta a Evandro o al otro, y bueno, pues eso es, o sea, eso al final, y mis chicas, por ejemplo, a mí me da pena en ese sentido, ¿no? Las jugadoras nuestras de Bilbo, eso no lo han podido vivir. No lo han podido vivir. Y yo sé, por ejemplo, el ambiente que había en Roldán, se mascaba, ¿no? El ambiente de partido. Tú vas a ver un partido nuestro, bien en la Casilla o bien en San Ignacio, cuando jugamos, y la frialdad no te invita a nada, ¿no? Compartís categoría con el estilo Berrio, también bilbaíno. Sí. No sé si lo habéis intentado en alguna ocasión para aunar fuerzas. Sí, lo hemos intentado. Lo intentamos además en la temporada cuando ascendimos. Sí. Lo intentamos de cara a reforzar un poquito, digamos, la gente que podía tener un poco más de preparación para ayudar, ¿no? Pero como, bueno, son dos clubs con conceptos o mentalidades diferentes, es complicado, ¿vale?, llegar a un consenso. No hubo esa posibilidad. Al final no se dio, no hubo forma, y hubiese sido interesante, y sigo pensando que hubiese sido interesante, porque la escasez de jugadoras es bestial aquí en Vizcaya, y eso ayudaría. Por lo menos ayudaría competitivamente, y quizás eso ayudaría a que llame, ¿vale?, a las bases. Claro. ¿Vale?
y al final las cosas hay que intentarlas, pero no hay posibilidad. Es que entonces, con este panorama, a un corto o medio plazo, el Bilbo se puede quedar sin incluso equipo. Bueno, sí, nosotros, las jugadoras, yo tengo jugadoras veteranas que irán dejando de jugar, como si este año, que ya en concreto 2 han dejado de jugar, y irá ocurriendo. Pues, la próxima, alguna también, pues dejará de jugar, lógicamente, porque se hacen mayores, el esfuerzo cada vez es más grande y es muy dificultoso. Y al final tendrás que apostar por las que tienes abajo y bueno, pues cambiará un poco tu dinámica, ¿no? Es normal. Con eso contamos que va a ocurrir. O sea, bueno, al final te tendrás que rehacer y bueno, tener otros objetivos, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. O sea, mientras las cosas no cambien, es lo que tenemos. Y en el deporte escolar, encima, las chicas, hay pocas chicas y luego tenemos un problema añadido, que como no hay competiciones y como en el caso nuestro, que con las del territorial hay chavalas jugando que todavía no tienen la edad federativa y no se les permite competir. Y es más, nosotros tenemos chavalitas con 14, 15 años entrenando con el territorial con ese objetivo. Y es una pena, ¿no? Porque sin embargo les tienes que decir, oye, pero no puedes jugar. Es que hay cosas que yo desde mi punto de vista, sin competiciones no podemos esperar que el futsal femenino no podemos esperar, es que es imposible esperar que mejore. Es imposible. Lo único que puede hacer actualmente, pues porque efectivamente la gente se te va haciendo mayor y te van dejando de jugar, es empeorar, porque no te pueden dar el empujón de abajo. ¿Y Ordizia cómo trabaja? Porque Ordizia, recordamos que está igual, compartisteis primera división y ahora mismo estáis ahí. Pero Ordizia no tiene ni equipos por debajo. O sea que es todavía peor. No hay un espejo cercano en el que mirarse aquí en la zona norte en cuanto a fútbol sala femenino se refiere. Nada. No, es así. Entonces aquí sí que hay mucho camino todavía por recorrer. No sé, yo lo que sí entiendo es que en el caso nuestro en concreto, cada año seguimos haciendo más esfuerzo. Sí. Y también te come un poquito de ti, lógicamente, ¿no? Pero bueno, uno intenta animarse con otras cosas, ¿vale? Entonces, yo en ese sentido soy negativo porque no veo solución posible el femenino, ¿eh? El chico creo que es diferente. Sí, chicos, yo creo más, como habéis dicho antes, que de pronto hay una base debajo. Sí. Que el chico, yo creo que las cosas en unos años inclusive saldrán jugadores igual que pues todos estos jugadores como Cristian, como Joseba, todos estos que han ido formándose bien en Bilbo, vienen en otros equipos y bueno, y tienen una edad todavía con muchos años por delante de competición y yo creo que van a ayudar en ese sentido a equipos que asciendan. No lo veo en chicas. Entonces, pues vamos a dejar el debate aquí porque se ha agotado nuestro tiempo. Creo que haremos un segundo capítulo. También invitaremos a las chicas del estilo Berrio, que por cuestiones logísticas no podían estar aquí en el día de hoy, pero no problema porque haremos una segunda edición porque da para mucho. Y ojalá estemos hablando dentro de unos meses, por ejemplo, del ascenso, Íñigo, del Ciervena. Esperemos. A segunda división. El primer paso es tener un equipo en plata y a partir de ahí seguir creciendo. Nos queda mucho. Ánimo, José Andrés, por cierto. Sí, yo soy crítico porque entiendo que desde la crítica se puede mejorar, ¿no? Pero no soy crítico para destruir, soy crítico para intentar Eso siempre. crezca. Venancio, te agradezco de corazón tu visita porque ya sabemos que cuestiones de agenda, el poder verte por aquí es casi una utopía, un lujo. Muchísimas gracias y todos los éxitos del mundo a partir de ahora. Un placer, muchas gracias. Y Asier, bueno, pues en el Santurchi, a seguir trabajando Eso es. y nos vemos cuando queráis. Muchas gracias. Aquí vamos a poner punto y final a esta edición especial de Nuestro Fútbol, dedicado a nuestro fútbol sala. Volvemos dentro de 7 días con más contenidos. Como siempre, gracias por estar ahí y hasta la próxima. Agur.